¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo eh, en una sesión más dentro de la materia de estadística 2. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el análisis de los residuales dentro del análisis de regresión lineal. Ya hasta el momento hemos visto pues la construcción del modelo de análisis de regresión. Hemos validado el modelo a través de las pruebas de significancia, tanto la prueba T como la prueba F. Y la sesión pasada, bueno, vimos la estimación puntual y la estimación por intervalo, ¿no? Para este modelo. También, bueno, pues hago una aclaración, aunque, bueno, en el video, en la descripción del video anterior, sí hice esa aclaración y también puse un comentario donde, bueno, sí hubo un error de mi parte al momento de poner la fórmula para la varianza de YDP. Bueno, por ahí me faltó elevar al cuadrado el numerador que teníamos aquí de esta operación. Ahí en esa parte me faltó elevarlo al cuadrado, por eso esa diferencia aquí en el valor de la desviación estándar de YDP, que ahora sí es 4.95, es la misma cantidad que sale en su libro de texto. Igual, pues en la desviación estándar para el intervalo de predicción, pues igual nos salió el dato exacto como viene el libro de texto. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración antes de comenzar. Bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver el análisis de residuales. Vamos a confirmar los supuestos del modelo de regresión, el que realizamos. Bien, para esto, bueno, vamos a revisar o vamos a ver cuáles serán los supuestos que, primero, vamos a ver cuáles son los supuestos en los que se basa el análisis de regresión. Y bueno, pues en los supuestos del modelo tenemos 4. El primero es que el valor esperado del término del error va a ser igual a 0, ¿sí? Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que la varianza del término del error, que se denota por sigma cuadrada, es la misma para todos los valores de x. O sea, para todos los valores observados de x vamos a tener la misma varianza del término del error. El supuesto número 3 es que los valores del término del error son independientes. Y por último, el último supuesto es que el término del error tiene una distribución normal. Entonces, para que el modelo que construimos, que ya calculamos hasta la sesión anterior, hasta el video anterior, hemos considerado que el modelo cumple con los 4 supuestos. Sin embargo, bueno, tenemos que verificar que realmente sea así, que realmente sí se cumpla con esos supuestos, ¿no? Y una de las herramientas, o mejor dicho, la principal herramienta para saber si el modelo cumple con esos supuestos son unas gráficas, son 4 gráficas que vamos a ver en la sesión de hoy. Una es la gráfica de los residuales contra los valores de la variable independiente x. La segunda gráfica es otra gráfica de residuales, pero los vamos a confrontar contra los valores pronosticados para la variable dependiente y. La tercera gráfica es una gráfica de residuales estandarizada. Y por último eh, vamos a realizar o elaborar una gráfica de probabilidad normal. Bien, entonces vamos a comenzar con la gráfica de residuales contra X. Es una gráfica en la cual vamos a graficar, como su nombre lo indica, los valores de los residuales contra los valores de la variable independiente X. Y vamos a ver principalmente cuál es su dispersión, cuál es la forma que toman estos datos de los residuales dentro de la gráfica.
antes, antes de cualquier otra cosa, este tipo de gráficas son muy elementales dentro del análisis de regresión, dentro de la estadística, porque son muy utilizadas para saber que como dijimos, los modelos que construimos o realizamos pues realmente sean modelos confiables. Son herramientas que tienen aplicación en todos los ámbitos del conocimiento, desde ciencias exactas, desde las ciencias exactas, pasando para las áreas de las tecnologías, sobre todo en la parte de la inteligencia artificial, y desde luego que en ciencias sociales, como también este, lo es la economía, la administración, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí son gráficas muy importantes al momento de nosotros realizar un análisis de regresión y deben ser complementos para el análisis que hicimos. Inclusive podemos calcularlo antes de hacer todo el modelo, hacer las pruebas de significancia, de hacer las estimaciones puntuales y por intervalo. Podemos eh, primero validar que el modelo pues sea el que nosotros estamos buscando, que sí, perdón, que sea realmente el adecuado, que cumpla con los cuatro supuestos, como dijimos, y ya empezar a hacer los cálculos de significancia y de estimación. Así que, bueno, pues sí es muy importante estas gráficas. Entonces, eh, repito, vamos a empezar con la gráfica de los residuales contra los valores de X, donde, bueno, pues al momento de graficar estos residuales, eh, nos quedaría una gráfica como la que ven ahí en su pantalla, ¿sí? Donde el eje de las Y está representado por los residuales, que, bueno, ya sabemos que la diferencia entre el valor observado menos el valor estimado de Y. Y en el eje de las X vamos a tener los valores de la variable independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el valor de X igual a 2, o sea, cuando X vale 2, el residual, pues vamos a poner el valor que corresponde para X igual a 2. Perdón. Y así vamos haciendo vamos colocando todos los puntos. Bien, ahorita esta gráfica la vamos a elaborar en Excel, en nuestra hoja de cálculo. Estamos haciendo y bueno, pues vamos a ver si nos sale igual a como viene en el libro de texto. Entonces pasemos a nuestra hoja de cálculo, vamos a insertar una gráfica. Me salgo aquí de la tabla, pues para evitar que automáticamente Excel me ponga los datos que corresponden, porque los quiero poner yo directamente. Vamos a insertar un gráfico de dispersión de puntos, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos aquí a ver cuáles son los datos que vamos a necesitar. Bueno, dijimos que para esta gráfica vamos a confrontar los residuales contra los valores de X y. Entonces, estos son los datos, esta columna que vamos a necesitar. Y vamos a necesitar los residuales. Ya dijimos que los residuales es el valor de la variable independiente, el valor que se tiene real contra el valor estimado. Entonces tenemos esta columna. Este es el residual. Ya póngale ahí esa etiqueta para que sepan que este es el valor residual, ¿no? Bien, entonces vamos a poner este gráfico, vamos a ponerlo mejor en una hoja nueva, me gusta más así este tamaño de los gráficos, en otra hoja diferente a la hoja de los datos, de los cálculos. Así que bueno, vamos a procurar pasarlo a otra hoja. Bien, nos faltan los datos. Bueno, vamos aquí a pasar al seleccionar datos. Pasemos a la hoja donde tenemos los datos. Rango de datos del gráfico, bueno, ya dijimos que eran lo de valores de X y los valores de Y de Y.
Ya los tenemos ahí. Ya se fijan, automáticamente me agregó esta leyenda. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y le damos aceptar. Bueno, creo que aquí me puso en lugar de tipo de gráfica, me puso líneas. Ok, ahí está. Bien, nada más aquí vamos a darle un poco de formato para que quede más adecuada la gráfica. Primero vamos a mover este eje hacia abajo, estas etiquetas, vamos a moverlas hacia abajo. Aquí donde dice etiquetas, en esta opción, le damos y le ponemos abajo, ¿sale? Ya nos quedaron así, en la parte inferior de la tabla. Ok, entonces verificamos contra la gráfica que está ahí, pues sí, es la misma, ¿sí? Con los valores de X, el eje inferior, y valores de Y observada menos Y estimada sobre el eje de las Y. Solo nos falta poner la línea del 0, esta línea para de ahí determinar si qué forma tiene esta dispersión. Entonces vamos a agregar otra serie, nada más para poner ahí la línea sobre el 0. Vamos aquí otra vez en seleccionar datos. Vamos a agregar otra serie. No es necesario ponerle un nombre, simplemente ahí ponemos valores en la serie X, 0 y vamos a ponerle 26. Último valor que tenemos ahí registrado de X de Y. Y los valores que corresponden es 0 en Y, 0 y 0, para que nos quede horizontal. Vamos a aceptar y aceptar. Bueno, ahí está, son estos dos puntos. Nada más vamos a cambiar el tipo de gráfico para esta serie. Aquí vienen los dos en dispersión. Bueno, pues a este lo vamos a poner dispersión, pero por línea. Esta que está aquí abajo. Dispersión con líneas. Y le damos a aceptar. Ahí está. Sí, ya está ahí. Y vamos a cambiarlo a un tipo de guión punteado. Bueno, ahí está nuestra gráfica de residuales eh, respecto a la variable independiente X. Podemos ponerle aquí, vamos a agregar el título del gráfico, podemos ponerle residuales contra variable independiente X. Ahí está, ahí tenemos nuestra gráfica de dispersión, ¿no? De los residuales contra la variable independiente X. Bien, pero aquí es la parte importante. ¿Qué nos dice esta dispersión? ¿Qué nos dice esta gráfica de residuales? ¿Es adecuado o no es adecuado el modelo? Bueno, hay tres formas que pueden tener estas gráficas, que les voy a mostrar ahorita aquí enseguida. Eh, una puede ser este formato, ¿sí? Donde, bueno, pues el patrón que sigue esta gráfica de residuales representa un patrón adecuado, ¿sí? O sea, se cumple con el modelo. Si nos llegara a suceder un patrón así como en este caso, bueno, pues sería que la varianza no es constante. Y eso, bueno, pues ya nos,
no cumpliríamos con uno de los supuestos donde dice que pues la varianza es igual, ¿no? Para todos los valores de X. Entonces, ya no cumpliría el modelo con ese supuesto, entonces ya desecharíamos ese modelo. Y también nos puede dar este tipo de forma, o una forma así, donde también pues es una forma, un modelo no adecuado y por consiguiente también eh, no cumpliríamos con el modelo. Entonces, para decir que sí estamos cumpliendo con el modelo, la forma que debe tener, el patrón que debe tener nuestra gráfica de residuales es de esta manera. Vamos a nuestra gráfica de residuales, aunque son un poco menos de puntos, podemos observar que, bueno, realmente es un patrón horizontal, así como están la dispersión de estos puntos, ¿sí? Así que se cumple, ¿no? Al menos en la gráfica de los residuales contra la variable independiente se está cumpliendo el modelo. Pero, bueno, hay otra gráfica de residuales también que debemos de realizar, que es la gráfica de los residuales contra los valores pronosticados de Y. Sería esta que ven ustedes aquí, es esta. Esta es la figura 14.13 de su libro de texto, bueno, donde está la gráfica de residuales contra los valores pronosticados de Y estimada. Se fijan, es muy parecida, es más bien idéntica a la gráfica de residuales contra los valores de X. Y bueno, así debe de ser, así debe de ser para también corroborar que se cumple con el modelo. Así que tenemos que elaborar también esta gráfica. Entonces, la hacemos igual, nos vamos aquí a la hoja. Nos vamos a insertar una gráfica de dispersión de puntos. Movemos la gráfica a, una hoja nueva. ¿Sí? Y bueno, pues igual, seleccionamos los datos. Bueno, dijimos que vamos a usar todavía los residuales, pero los vamos a contrastar contra este valor. O sea, contra la Y estimada. Ese es contra lo que vamos a contrastar el residual. Serían estas dos columnas las que vamos a necesitar para elaborar nuestra gráfica de residuales contra los valores pronosticados. Entonces ya seleccionamos esas dos columnas que serán los datos. Igual ya está ahí la serie y le damos aceptar. Nos volvió a poner ahí el dato de dispersión. Bueno, pues nada más aquí lo cambiamos. Eh, ponemos por puntos. Vamos a juntar un poco, a recortar un poco los datos del 0 a 60, porque bueno, ahí tenemos que estos datos empiezan desde el 70, así que vamos a poner, para quitar un poco este espacio, vamos a poner que empiecen desde 60, el valor mínimo. Entonces vamos a promover primero las etiquetas. Vamos a cambiar el formato de las etiquetas. La posición de la etiqueta. Bajo. Opciones del eje. Dijimos que vamos a moverlo hasta 60 para que nos quede más centrados los datos. Bien. Ok. Entonces, bueno, se fijan, pues es igual a la gráfica de los residuales contra la variable independiente X.
y los residuales contra el valor pronosticado. Bueno, también vamos a poner aquí en el 0 un eje para ver bien la forma. Vamos a poner otra serie para esto. Igual le podemos poner en el eje de las X, pues que empiece desde 60 hasta 190. Y que quede horizontal, ¿no? 0 y 0. Aceptar. Igual cambiamos este por un gráfico. Dispersión de líneas. Y el tipo de guión lo ponemos así. Ok, entonces este sería nuestro gráfico. Vamos a ver el del libro de texto. Bueno, pues ahí está, es el mismo. Y entonces, pues ya nada más aquí vamos a ponerle el título. Residuales versus valores pronosticados. Bien, pues ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos las dos gráficas de 4. Entonces, como les decía, aquí eh, esto, pues nada más debemos de corroborar que, bueno, pues la gráfica de los residuales de la variable independiente de X, pues debe ser igual a la gráfica o la forma o el patrón debe ser igual a los residuales de los valores pronosticados contra los valores pronosticados. Y efectivamente nos da el mismo patrón. Entonces, hasta el momento seguimos cumpliendo con los supuestos. Y bueno, nada más nos faltaría el supuesto o nos faltarían los supuestos de la distribución, que el modelo siga o el término del error tenga una distribución normal. Y para esto pues vamos a utilizar la gráfica de residuales estandarizada y la gráfica de probabilidad normal para corroborar el supuesto número 4. Bien, entonces esto está ahí en su libro de texto en la página 607. Ahí está, lo es el residuales estandarizados. Y bueno, para esto vamos a tener que calcular un residual estandarizado, ¿sí? Conforme a las siguientes fórmulas, donde primero vamos a calcular una desviación estándar del residual, yésimo, ¿sí? Ese es donde vamos a comenzar, que va a ser, que está denotada por S del residual o desviación estándar del residual, con esas siglas están ahí, igual a la desviación estándar eh, del modelo o de la muestra multiplicado por 1 menos HI. HI que es, bueno, ahí su libro de texto se los dice, pues se conoce como el valor de influencia de la observación I. Vamos a tener que estar calculando esta desviación estándar por cada observación. O sea, vamos a tener que volver a utilizar nuestra tabla donde por cada observación, o sea, por cada valor de I, vamos a tener que calcular la desviación estándar del residual yésimo, por eso se dice del residual yésimo, porque por cada valor de I vamos a calcular esta desviación estándar y con el valor de influencia por cada observación, o sea, el valor de influencia yésima también. Eh, y bueno, para calcular también este valor de influencia de la observación,
pues tenemos esa fórmula, la 14.31, que bueno, pues es igual a 1 sobre n más eh, el- la razón, ¿sí? De las diferencias de cada valor de la variable independiente menos su media elevado al cuadrado. Ahora sí voy a tratar de que no se me olvide este elevado al cuadrado sobre la sumatoria de esa misma diferencia. Bien, entonces, como resultado, pues nos tiene que dar una tablita como esta, ¿sí? Donde, bueno, pues vamos a calcular en primera instancia, pues la diferencia de xy menos x testada, lo elevamos al cuadrado, hacemos esa razón de la que acabamos de hablar, de ahí pasamos a calcular ya hi con ese valor. Eh, Recuerden que todo esto pues tenemos que hacerlo por cada observación y de ahí sacamos la desviación estándar de residual y bueno, también vamos a ocupar el residual, el valor del residual y ya con eso vamos a calcular el valor de los residuales estandarizados por cada observación. Bueno, y esta fórmula, bueno, o esta última columna, vamos a utilizar la fórmula 14.32 de su libro, que está ahí abajito de la tabla, que ven ahí. Esa última columna se calcula con esa fórmula. O sea, con esas dos columnas vamos a calcular cada valor cada residual estandarizado por cada observación. Bien, pasemos a Excel para hacer estos cálculos. Ok. Yo, bueno, ya previamente, para no perder tanto tiempo aquí en la sesión, no hacer el tan largo el video, bueno, pues ya ahora sí puse los encabezados de cada columna. La diferencia de x de y menos x testada y x de y menos x testada elevado al cuadrado no las puse porque esas ya están aquí. X de y, ahí está. Voy a poner otro colorcito. Ahí está x de y menos x testada y aquí está ese mismo valor elevado al cuadrado. Ya para que no me pase ahí como en una sesión donde me hicieron ustedes observación, donde repetí esa columna, ¿no? Ya está ahí. Entonces ya como está aquí, bueno, pues ya nada más voy a hacer esta operación dividiendo esta columna sobre, sobre esta sumatoria, ¿sí? Dejando este valor fijo en cada uno de este valor. Entonces nos quedaría así la fórmula en Excel. Entonces sería igual a esta columna, perdón, el valor de cada y observada, ¿sí? O sea, empezaremos con el 1, entre la sumatoria de esta columna, que es este valor. Y así nos quedaría. Pero bueno, para copiar y pegar, pues vamos a dejar fijo ese valor para que no se nos vaya a mover. También vamos a dejarlo en 4 decimales como viene en el libro. Hacemos un copiado y pegado. Y bueno, así nos quedó. Esos son los resultados. Y bueno, ahora vamos a calcular HDI con la fórmula 1431. Se las voy a poner ahí en la pantalla para que la recuerden. La siguiente columna entonces que vamos a calcular va a ser en base a la fórmula 14.31, o sea, en base a este. Entonces ponemos es igual a 1 entre el valor de n. Vamos y ponemos aquí el valor de n. Este también va a quedar fijo en todos los, es constante, este valor es el mismo para todos los valores de i, más la columna, el valor de la columna que acabamos de calcular. ¿Sí? Así está 1 más, 1 sobre n más esa segunda parte de la suma, que es este valor. Y bueno, ahí 35. Vamos a dejarlo en 4 decimales. Bueno, aquí también antes de copiar y pegar, bueno, este valor de n es fijo, no permanece constante en todo
la fórmula, y el único que va variando va a ser el valor de la columna anterior. Y ese es el resultado. Bien, entonces la siguiente columna, pues vamos a calcularla con la fórmula 1430. Las pongo otra vez en la pantalla para que la repasen o la anoten si gustan. Está ahí. Esa es la 1430, esa columna, entonces la vamos a calcular con eso. Vamos a multiplicar el error estándar de estimación por la raíz cuadrada de 1 menos h de i. Entonces vamos y ponemos esto es igual a s, que también ya lo habíamos calculado cuando vimos la prueba de significancia. Aquí está, es el valor de s, lo tenemos ahí en la prueba de significancia, por la raíz, de 1 menos h de i, ¿no? Que aquí ya lo habíamos calculado. Y nos da como resultado 11.1193. Entonces quitamos esos decimales. Modificamos aquí para poner el valor fijo de la desviación, el error, la desviación estándar o el error estándar estimado, y bueno, ponemos ahí para que quede fijo. Y entonces copiamos y pegamos. Y nos da esos valores. Bien. Ya por último, bueno, pues ya nada más hay que calcular el error estándar, perdón, los residuales estandarizados con la fórmula 14.32, como les había mencionado. Entonces aquí vemos, hasta ahí, bueno, pues al parecer son los mismos datos que nos dio ahí lo que hemos calculado. Entonces vamos a utilizar la fórmula 1432, que es los residuales entre la desviación estándar del residual yésimo, ¿vale? Que es esto. Bueno, entonces pasemos por aquí. Entonces esto es igual al residual. Tenemos aquí el residual entre el error estándar, estándar del residual, perdón, la desviación estándar del residual. Ese no es necesario poner nada fijo, porque ya estos valores sí cambian por cada valor de i. Entonces así los copiamos y los pegamos directamente. Bien, entonces ahora ya aquí tenemos por fin los residuales estandarizados. El valor que es esta columna lo verificamos contra la tablita. En efecto, bueno, pues sí, nos salió igual. No hubo variaciones ahora, ni decimales, ni nada por el estilo, como el día de ayer por el error que tuve. Ok, bien. Vamos ahora entonces a elaborar la gráfica de los residuales estandarizados contra la variable independiente x de i, ¿sí? Y nos quedaría, y nos debe quedar algo como esto, esa gráfica que ven ustedes ahí en su pantalla. Esa es la gráfica de los residuales estandarizados, donde, bueno, pues se fijan, pues es muy parecido a las gráficas de los residuales contra las variables x, la variable de x, y residual contra eh, la variable estimada, la ya estimada. Aquí lo que importa es el rango en el cual se encuentran las observaciones. Y bueno, para decirse que es una distribución normal, la que sigue el término del error,
pues debe estar precisamente, para que sea una distribución normal, deben estar entre los valores de -2 a +2 para un nivel de confianza del 95%. Sabemos que para un nivel de confianza del 95%, los valores están en una distribución de probabilidad, deben estar entre -2 y +2. Esto lo podemos ver en la distribución normal, ahí en sus tablas. Vamos a ver nada más ese dato. Bien. Entonces sabemos que aquí la distribución normal, bueno, pues básicamente para un 95% está entre, bueno, aquí su tabla está entre desde -3 a 3 positivo, pero esto es para un 99.999 por nivel de confianza, pero para cuando se tiene un nivel de confianza nada más del 95%, ya como que ya mi tablet tiene sueño. Eh, el nivel de confianza, ¿sí? Está en -2 y 2. Esto es para un nivel de confianza del 95%. Si tuviera una distribución normal, sí, repito. Entonces, aquí en la gráfica de los residuales contra los residuales estandarizados contra el valor de la variable independiente x de y, bueno, pues sí, todos se encuentran dentro de ese rango, ¿no? De -2 y +2. Ok, vamos a hacerlo en Excel también, vamos a hacer esta gráfica para corroborarlo también, tenerlo ahí como complemento. Igual insertamos una gráfica. Movemos la gráfica a una hoja nueva. Seleccionamos los datos. Bueno, sabemos que vamos a tomar el eje de las X, el valores de X de Y los residuales estandarizados. Ahí está. Ahí quedó. Hacemos lo mismo. Movemos la etiqueta. Cambiamos aquí un poquito el formato. Números decimales. Igual agregamos la línea del 0. Agregando otra serie. Ah, vamos a hacer un poquito más gruesa la línea para que se note más. Bien,
Entonces ahí está. Entonces sí podemos decir que se cumplió con el cuarto supuesto, donde la distribución del término del error sigue una distribución normal para un nivel de confianza del 95%, porque los valores están entre -2 y 2, ¿no? Bien, aquí nada más creo que hay un error en el eje. Valor mínimo, máximo. Bueno, ok, vamos a agregarle aquí un título en del gráfico. Y le ponemos residuales estandarizados contra variable independiente. Bien, entonces ahí ya tenemos esta gráfica. Y ya nada más nos quedaría la última gráfica, que es la gráfica de probabilidad normal. Bien, para esta gráfica de probabilidad normal vamos a utilizar un valor que se llama estadístico de primer orden, que se obtiene pues a través de un muestreo, ¿sí? Donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Ya para una cantidad de n igual a 10, pues ya tenemos eh, el valor del punto normal, vamos a llamarlo así, para un estadístico de orden desde 1 hasta 10. Sería esta tablita 14.9, sería el punto normal, serían estos valores. Y bueno, pues vamos a poner aquí en su tablita, vamos a poner estos valores para... Bien, entonces estos son los puntos normales. Y vamos a poner aquí los residuales estandarizados ordenados. Vamos a ponerlo así. Vamos a copiar estos mismos valores. Bueno, copiar. Y vamos a pegar. Caray. Mm, Vamos a pegar el vínculo. Sí, vamos a pegar ahí el vínculo. Pero vamos a ordenar. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, continuar con la selección actual. A ver, permítame. Bueno, entonces aquí el problema es el vínculo. Que estoy copiando el vínculo. Así que vamos a tener que poner los valores. Pegar valores. Así de menor a mayor. Ahora sí quedó. Sí, pues probablemente hay una forma de automatizar esta operación, pero bueno, para no perder tanto tiempo, pues lo hice así, ¿no? Copiando, pegando los valores exclusivamente y después ordenándolos.
Bien, vamos a hacer otra gráfica, la última, la de probabilidad normal, con estos valores que tenemos aquí. Entonces vamos a insertar una gráfica de dispersión, para que no me... Vamos a ponerle una hoja nueva. Bien, seleccionamos los datos. Serían estos los datos. En el eje de las X tendríamos los puntos normales y en el eje de las Y los residuales ordenados. Vamos a agregar de una vez los valores. Aquí vamos a ponerle de -2 hasta 2 positivo. Este va a ser desde -2 a 2 positivo, porque me tiene que dar una recta que sea de 45 grados, por eso le voy a poner los mismos valores. Y aceptamos. Bueno, vamos a darle un poco de formato aquí a esta gráfica. Vamos a cambiar los tipo de gráfico, dispersión, nada más. Este sería así. Y la otra sería de línea. Ahí está. Vamos a mover las etiquetas del eje de las X. Vamos a bajarlas. Las del eje de las Y hacemos lo mismo. Ahí está. Vamos a formatear de una vez aquí. Quitamos los negativos. Vamos a ponerle que el valor menor es -2 y el valor mayor es 2. Bueno, eso fue en el eje de las X, perdón, de las Y. Vamos a poner también en el eje de las X. -2 a 2. Perdón. A 2. Ahí está. Bien, el título entonces dijimos que es una gráfica de probabilidad normal. La gráfica probabilidad normal. Bien, entonces la probabilidad normal pues precisamente tendría este comportamiento, es la línea continua que ustedes ven ahí. Eso significa que si los datos se encuentran alrededor de esta línea, pues que efectivamente el término del error sigue una distribución, el valor del término del error sigue una distribución, o la distribución, perdón, de probabilidad del término del error sigue una distribución normal. Eso es lo que nos implicaría. Comparamos contra la gráfica de probabilidad, pues ahí está. Nada más que creo como cambia un poquito la escala, pero pues es básicamente la misma. Y bueno, pues corroboramos también, al igual que la gráfica de residuales, que bueno, pues se cumple con el supuesto del modelo, el cuarto supuesto, y con esto concluimos esta parte del análisis de residuales respecto a la comprobación del modelo. Nos faltaría nada más análisis de residuales para detectar observaciones atípicas y observaciones influyentes. Eso es el tema que veremos en la próxima sesión. Y con esto ya concluiríamos lo que es el análisis de regresión simple para empezar con el análisis de regresión múltiple. Bien, les agradezco su atención. Cualquier duda, ya saben, pueden
expresarla ahí por el chat. No me han comentado ninguna duda respecto a los problemas de tarea, así que bueno, creo que todo va bien, ¿no? Así que estoy de todos modos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan respecto al tema. Que estén bien.